empecemos pues. Entonces, sobre curvatura, ¿verdad? Entonces, analicemos primeramente un vector que sea tangente unitario. Entonces, dice que para una curva suave, C trazada desde un punto, desde todos los puntos finales de una función vectorial R, entonces decimos de que para todo t, la velocidad v es la derivada de r respecto al tiempo. O sea que el vector v, decimos de que es un vector que es tangente al y ese vector tangente apunta en la dirección, ¿verdad?, del movimiento. O sea, en la orientación de la curva C. Entonces dice que hay que notar de que el vector t, bueno, otra cosa, en la diapositiva las letras en mayúsculas representan vectores. Entonces el vector t resulta que es igual a la derivada de r respecto a t. R sería, recuerda, el vector que nosotros llamamos vector de posición, ¿verdad? O sea, este vector es un vector de posición entre el módulo de ese vector de posición, que en este caso es el módulo de la derivada, ¿no? Entonces decimos de que este vector, en este caso tangente, tiene una longitud de 1. Decimos de que ese vector es un vector tangente unitario a la curva C. Y además podemos calcular, ¿verdad?, ese vector tangente unitario t para cualquier valor de t. En este caso, la curva se va a ir describiendo y para cada punto hay un vector tangente unitario. Ok. Entonces, ejemplo número 1, ¿verdad? Hay que calcular el vector que es tangente unitario a la curva determinada por esto que está por acá, ¿verdad? Entonces, eso que está por ahí representa en todo caso una curva que es una parábola. Creo que eso ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Eso debido a que como aquí hay un par de parámetros, ¿verdad? Es un vector del plano y ese vector eso representaría en cualquier caso una parábola, ¿no?, que se abre hacia la derecha, ¿no? Se abre como una función que depende de X, ¿no?, o de Y, ¿no? Entonces, esa parábola como la que está aquí al lado derecho, ¿no?, y entonces la posición R, ¿verdad?, está dada por esta expresión, ¿no? Y eso es del problema. Por otro lado, la derivada de R' solo sería la derivada de las componentes, así de fácil, ¿no? Derivada de t cuadrado más 1 es 2t, derivada de t es 1. Así que R' sería el vector 2t,1. Ese sería el vector R'. Por otro lado, ¿verdad?, el módulo de ese vector R' solo es la raíz cuadrada del cuadrado de los componentes, así como calculas módulo de vectores, ¿verdad? Entonces, ese módulo del vector R' va a ser la raíz del 4t² más 1. Y por último, el cociente, ¿verdad?, de R' de t entre el módulo te va a dar el vector tangente unitario. O sea, y este vector que está por acá, ¿verdad?, el que te da el cociente, ¿verdad?, de R' entre el módulo de R', entonces te va a dar el vector tangente unitario. Entonces quiere decir que esta función, ¿verdad?, vectorial 2t partido entre la raíz de 4t² más 1, 1 entre el mismo radical, ¿verdad?, va a ser el vector tangente en cualquier punto t. Por ejemplo, si en un punto particular, como el punto, o sea, por ejemplo, cuando t vale 0, en este caso, cuando este argumento vale 0, ¿verdad?, t, entonces el vector tangente es el vector 0, 1. En t igual a 0 resulta de que el punto que se genera es este punto, ¿no?, el vértice de la parábola. Y entonces el vector tangente, o sea, el vector que es tangente a esta curva, que es la parábola, va a ser este vector 0, 1. Por otro lado, en el punto t, cuando t vale 1, o sea, esto es t, ¿no?, t minúscula, ¿no? Cuando t minúscula vale 1, el vector tangente es 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5. O sea, en este otro punto, ¿verdad?, que está allá, el vector tangente es ese vector, ¿no? Ok, entonces así encontrar vectores tangentes unitarios
a una curva en particular, ¿no? Y de hecho, en general, la curva no tiene que ser solamente de plano. Por ejemplo, puedo tener una curva en 3 dimensiones. Entonces, ahora vamos a entrar a este concepto de curvatura, ¿no? Entonces, dice que curvatura, la razón de cambio de un vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco sobre las curvas, dice que sugiere una medida de la, a ver, de qué tan curvo es, en este caso, la curva, ¿no? Por así decirlo, si la razón de cambio entre los vectores tangentes a la curva y la longitud de arco, ¿qué es lo que se mueve sobre la curva? Si eso es muy pronunciado, por así decirlo, si la curva es muy pronunciada, entonces es mucho mayor la curvatura en un punto en particular. De esa manera, digamos, curvas pueden tener, de hecho todas las curvas tienen una curvatura, y vamos a ver en este caso cómo se calcula esa curvatura, ¿no? Que es lo que nos importa en este momento, ¿verdad? Entonces, la curvatura se representa con una letra griega kappa, ¿verdad? Entonces, kappa es la curvatura, y en este caso es una cantidad, o sea, un número escalar, o sea, si no tiene unidad de medida, ¿no? Entonces, ese número, kappa, es el módulo de la derivada de t respecto a s. En este caso, ¿quién es t? El vector tangente unitario, ¿no? A la curva. ¿Y quién es s? Es la longitud de arco que se calculaba por una fórmula que yo le enseñé en Matemática 2, que básicamente era, creo que DDS, ¿verdad? Creo que era así. DDS era la raíz de X más de Y, ¿verdad? Algo así. Y si hubiese otra componente como Z, entonces más de Z. Básicamente esa fórmula es la que te da la longitud de arco o el diferencial de arco. Ok. Entonces, forma alternativa para calcular la curvatura. Resulta, dice que, a ver, por regla de la cadena, o sea, cuando vos derivas o sea, t', cuando vos derivas el vector t mayúscula, ¿no? Respecto a t minúscula, en este caso que es el parámetro, entonces resultaría que la derivada de t respecto, o sea, la derivada de t mayúscula respecto a t por cadena sería la derivada de t mayúscula respecto a s por la derivada de s respecto a t. Entonces, cuando yo quiero calcular kappa, que es la curvatura, el módulo de la derivada de t respecto a s sería el módulo de la derivada de t' respecto a t entre el módulo del de s respecto a t por la derivada de s respecto a t. Bueno, siempre y cuando esta derivada de s respecto a t no sea cero. Pero s es una integral, ¿no? S es la integral desde a hasta t, la derivada de r', del módulo de derivada de r' respecto a 1. Entonces, DDS simplemente va a ser el módulo de la segunda derivada, perdón, el módulo de la derivada de r'. Iba a decir, ¿sabes por qué esto es cierto, verdad? Resulta que esto es cierto porque cuando yo calculo el módulo, ¿no?, de un vector, en este caso de r', como r me va dando el componente x, y, z, cuando yo lo derivo, solo tendrá que derivar a derivada de x, derivada de y, derivada de z, ¿no? Cuando saco el módulo de ese vector, entonces es la raíz cuadrada de los cuadrados de ese número, que básicamente es lo que les había mencionado yo antes del DDS, ¿no? O sea, como yo quiero a S, entonces yo integro, ¿no? Y así obtengo en este caso a DDS. Ok. Entonces ya tenemos una fórmula alternativa para calcular la curvatura kappa, que sería el módulo del vector t respecto a t entre el módulo del vector r' respecto a t. R' no tiene que ser cero, eso sí, ¿verdad? El módulo de ese vector R' no tiene que ser cero. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a calcular curvatura de una línea recta. Entonces, si la línea es recta, resulta que la posición r de t puede estar dada por la fórmula de una, o sea, en este caso, la fórmula general, ¿no?, de una línea recta, que sería un parámetro
en este caso T es el parámetro, y un punto en particular, digamos, o sea, B, C, B, D y F sería un punto general que está sobre la recta, y A, C y E sería un vector director, ¿no? Que te da la posición de la recta. Ok, entonces para esa parte creo que no hay preguntas, ¿no? Me refiero a que eso es en general de la ecuación de una línea recta en general. Ok, entonces cuando yo quiero R', yo derivo respecto al parámetro, ¿no? Entonces si yo quiero R', eso solo va a ser el A, C, E. Ok, entonces si yo quiero el módulo de R', solo sería la raíz cuadrada del grado cuadrado de los componentes. Y entonces esto solo sería este número, ¿no? Ese número es una constante, ¿no? Pero cuidado que no tiene que ser 0, ¿verdad? Ok, cuando yo quiero el vector t, que es el vector tangente, entonces yo lo que hago es AR', que es este vector, A, C, E, lo divido entre el módulo de R', ¿no? Entonces eso te da otro vector, que es este señor vector que está acá, ¿no? Sería A, C, E entre el módulo, ¿no? Y ahora, cuando ya tengo a t, que es este señor, entonces yo derivo respecto a t, ¿no? De nuevo, pero me fijo de que para este caso las componentes son constantes. Entonces la derivada de una constante sería 0. Así que por eso es que obtengo que t' es 0. Y si t' es 0, entonces yo solo divido para encontrar capa, ¿no? Tendría que encontrar el módulo a ese vector, que es el vector 0, pero el módulo del vector 0 es el mismo 0, entre el módulo de R'. Pero eso lo había calculado que era la raíz, ¿verdad? Que no era, o sea, que una constante. Entonces te queda 0. La curvatura de una línea recta es 0. De hecho, esa es la cuestión, ¿no? O sea, una línea recta, en general una línea, pues no va a tener, o sea, la curvatura va a ser 0. Y partamos de ese hecho, ¿no? Ahora encontremos la curvatura de un círculo, ¿no? Un círculo que tenga un radio mayor que 0. Entonces, en este caso, o sea, la posición, o sea, un círculo lo puedo representar de la forma A coseno de t más b y A seno de t más c. En este caso, eso va a ser un círculo que va a tener centro en el punto B, C y va a tener un radio A. Entonces, R' solo sería derivar respecto a t, ¿no? Entonces, esa derivada me da menos A seno de t, A coseno de t. Y el módulo de R' solo va a ser la raíz cuadrada de los cuadrados de los componentes. En este caso, va a ser una constante y va a ser A. Ok. Cuando yo quiero encontrar el vector tangente unitario, entonces ese vector tangente unitario va a ser el cociente, ¿no? R' entre el módulo de R', o sea, esta función vectorial, que es menos seno de t, coseno de t. Y por último, cuando yo quiero encontrar t', que el módulo de, perdón, que es la derivada del vector tangente unitario, entonces solo derivo seno, que es menos coseno, y derivo coseno, que es menos seno. Y para calcular la curvatura, ¿no? Entonces utilizo esta versión de la fórmula de la curvatura, que sería módulo del vector t' entre el módulo del vector R'. Entonces solo calculo el último módulo, ¿verdad? Porque el determinador ya lo calculé. Entonces, en este caso, el módulo del numerador es 1. De ese modo, ¿verdad? La curvatura de un círculo va a ser 1 sobre A, en general. De hecho, ¿quién va a ser A? El radio del círculo. O sea, un círculo que tenga radio R tiene curvatura 1 sobre R. Ok. Y por último, este teorema, ¿no? Este teorema sobre curvaturas, que dice de que si vos tenés una curva en general, la curvatura vos la podés calcular usando esta fórmula que está por acá, ¿no? Que sería el módulo entre el vector R' cruz, que es el producto cruz, ¿verdad? Con el vector R' respecto a t, ¿no? Entre el módulo del vector R' al cubo. Y así calculas curvatura, ¿no?